Ahora, una vez que hemos visto lo que Rancière entiende como procesos este, dentro de una comunidad y dentro de lo que él va a definir como lo político, como esa gran sombrilla que cubre tanto a lo policíaco como a la política, a la emancipación, vamos a ver cuáles problemas específicos son importantes para Rancière. Bueno, hay que decir algo, ¿verdad? Rancière es de origen argelino, entonces a él le tocó también ver muchos procesos de lo que significa ser un lugar con muchísima influencia a partir de ser una excolonia francesa, y todo lo que eso simbólicamente significa, además de la conflictividad que es muy profunda, digamos, en Argelia, a propósito del problema de estar enfrentando tanto influencia por parte de Europa, de la Europa cristiana, digamos, de lo que llamamos Occidente, y también esta influencia que tiene la injerencia musulmana en Argelia, digamos, como una, como una como otra fuente también de valores culturales y simbólicos que también entran en pugna políticas y también a veces también enfrentamientos propiamente dichos, digamos, que han sido también muy importantes. Entonces, veamos ahora el problema de lo político y la emancipación en función de lo que vamos a llamar minorías, mayorías y la relación de poder que tiene que ver con todo esto. Para Rancière hay una contraposición entre las minorías y la cultura dominante en el sentido de que obviamente las minorías van a estar excluidas de algunos lugares específicos. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración que tiene que ver con lo siguiente. Una minoría la podemos entender no tanto por la cantidad de individuos que estamos incluyendo dentro del grupo que estamos definiendo minoritariamente, sino de la cantidad en relación con la cuota de poder que tiene esta minoría en relación con la toma general de decisiones en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos incluso pensar en minorías que numéricamente son mayoritarias, por paradójico que suene. Un ejemplo clarísimo es el de la minorización que ocurre con la población femenina, por ejemplo, cuya cuota de poder es menor, es minoritaria, aun cuando son básicamente la mitad de la población, si no es que un poco más, dependiendo también los entornos. Eh, pero el problema en este caso, por minoría, entendamos minoría en relación también con el acceso a poder en ese sentido político, y obviamente a veces ese acceso al poder político también se ve minorizado precisamente porque hay muy pocos individuos luchando, digamos, por un derecho o por un lugar específico. Son dos posibilidades de una discusión que estamos haciendo de una manera un poco más general. Entonces, ¿cuál es el problema que habría entre la minoría y la cultura dominante? Bueno, que la minoría ve un problema que es que la cultura dominante trata de borrarla. Por eso decimos ahí que la minoría ve barbarie. La barbarie es esto que destruye lo otro, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque si por el hecho de yo ser de una minoría determinada, a mí no me dejan ser, entonces es una manera en que puedo decir me están destruyendo. Están destruyendo mi potencia, están destruyendo mis posibilidades, están destruyendo mis opciones, y eso en última instancia podemos decir me están destruyendo a mí, ¿verdad? Y esa es la acusación de barbarie de la minoría hacia la cultura dominante. Y la cultura dominante siempre es fácil de ver que reacciona ante los reclamos de la minoría como un tribalismo. Y cuando decimos tribalismo tiene que ver con esta preocupación desde la dominación de que, ¿qué pasa si concedemos a lo que esta gente nos está pidiendo?
¿verdad? ¿Qué va a pasar con la cultura en general, digamos, si le hacemos caso a pretensiones tan específicas? Y tan específicas, de nuevo, en relación con una lucha determinada, ¿verdad? Que está enmarcada dentro de una cuota de poder determinado, ¿verdad? En ese sentido, la hegemonía trata de presentar la hegemonía que entendamos aquí, que es lo policíaco, ¿verdad? Que es lo que manda sobre las normas generales, la que trata de ser contensiva, la que habíamos dicho en algún momento, la que es conservadora. Bueno, esa definición desde lo normativo, desde lo habitual, desde lo que generalmente se ha venido dando, si quieren verlo desde la tradición, ¿verdad? Generalmente se reclama como identitario. Tratan de ver, este, lo, quieren verse a sí mismos, y aquí otra vez GCBs aparece la actualización, el problema de la actualización. La norma, la policía, trata de verse a sí mismo como la actualización, o sea, como el desarrollo, como la planificación, como el alcance de su máximo en relación con la comunidad. Vuelvo al ejemplo que daba de la diputada. Cuando la diputada consideraba que en el país habíamos cometido un error por permitir que las familias de personas homosexuales sean reconocidas como tal, ella lo que está es operando según esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella ve sus valores como los valores que son adecuados para todos, para quienes vivimos en esta comunidad. Ella en ningún momento se cuestiona si hay la posibilidad de que se viva con valores alternativos. No, ella deja eso zanjado de una vez y para siempre. Ven, ella entiende, esta diputada lo que entiende es que sus valores son los que deberían ser definitivos para la comunidad. Y de hecho, no sé si ustedes le dieron seguimiento a estas noticias, pero en general la gente que estaba en contra de esta posibilidad siempre recurrían al argumento de que estamos destruyendo lo que somos, estamos destruyendo nuestro país, estamos destruyendo nuestra historia, estamos destruyendo lo que hicieron nuestros antepasados, estamos destruyendo nuestros valores. ¿Ven? Y además de eso, se convierten en leyes, por así decirlo, naturales. Un poco lo que decía GC anteriormente, de que esa naturalización es como tratar de ver en ese entramado de valores como lo que debería ser habitual, normal y por consiguiente único para todos y todas dentro del contexto. Ese es un primer problema, una primera tensión que surge en esta discusión. Ahora, decíamos, por otro lado, anteriormente, ¿verdad?, que la emancipación es un proceso mediante el cual los individuos se igualan. Ahora, ¿qué quiere decir este proceso de igualdad? No quiere decir que todos van a hacer exactamente lo mismo o que van a hacer exactamente lo mismo, sino que lo que vamos a hacer es reconocer la posibilidad o mejor dicho, la misma posibilidad y la misma capacidad en todos los individuos de tener acceso a un lugar específico dentro de la relacionabilidad social. Por eso, cuando yo le digo a las parejas homosexuales que pueden casarse, digamos, cuando yo, como policía, como ley, como conjunto de normas, le digo, ustedes pueden casarse, no les estoy diciendo que son iguales a los heterosexuales, sino que les estoy diciendo que de la misma manera que los heterosexuales pueden tener acceso a un tipo de relacionabilidad determinada. Eso no los identifica, sino que les da el mismo nivel de opción, el mismo nivel de capacidad o de potencialidad. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Que nosotros, en el entorno en el que estamos, a lo que es diferente, le negamos ese reconocimiento como igual. A lo que es diferente le negamos también esa capacidad de liberación, ¿verdad?
¿Por qué? Porque nos interesa precisamente excluirlos de ciertos lugares. Les voy a comentar esto a partir de un ejemplo. No sé si ustedes saben, ¿verdad? Que ahorita tenemos un problema en fronteras con unos haitianos que quieren llegar a Estados Unidos, pero que tienen problemas con los papeles y también que tienen problemas con el cierre de fronteras. Tenemos el problema de que estas personas, en primer lugar, si no tienen papeles, nosotros no tenemos un lugar, digámoslo así, voy a ponerlo entre comillas, normal que darles para interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque están situados al margen de lo que lo policíaco define. Hace algunos años también pasó que teníamos lo que se llamaban los extracontinentales. No sé si ustedes se acuerdan de esa situación, que lo que teníamos en la frontera sur y después en la frontera norte era un montón de personas que procedían de África y que irregularmente, a partir de un problema terrible de tráfico de personas desde América del Sur hasta Estados Unidos, hacían ese traslado, llegaban, creo que era Ecuador, y desde Ecuador empezaban a dirigirse hacia el norte de maneras irregulares en todos los países, digamos, porque eran personas que venían indocumentadas. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que en algún momento, cuando ya los detectamos y cuando ya los detuvimos, los teníamos en la frontera, pero algunos ni siquiera sabíamos cuál era el idioma que hablaban un dialecto, y con ellos no nos podíamos comunicar, no tenían papeles, o sea, no tenían la manera de regularizar su estadía o su paso por el país. Y el problema es que nos quedamos sin un lugar para ubicarlos. ¿Por qué? Esas personas no los podíamos dejar pasar, porque al no tener papeles, al no cumplir con esa norma, no se les podía, no se les podía permitir. ¿Por qué? Porque están por fuera de la posibilidad de reconocimiento. Segundo, no los podíamos dejar. ¿Por qué? Porque no hay tampoco, en esa ausencia de posibilidad de reconocimiento, no hay la posibilidad de que tengan acceso a un trabajo, eh, de nuevo normal, a un trabajo reconocido socialmente. No podíamos, incluso hasta poder ayudarles de alguna manera, necesitábamos poder reconocerlos, pero siempre dentro de un lugar en las actividades sociales, cosa que era imposible. Entonces, se convertían en otros de una manera tan difícil de asir por algún concepto, que básicamente lo que teníamos era un montón de personas con las que la única manera de poder relacionarnos con ellos era mantenerlos ahí en la frontera, detenidos, hasta que pudiéramos ubicarlos en algún sitio simbólico que nos permitiera relacionarnos con ellos. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Se entiende el problema? ¿Alguna pregunta con esto? Sí, adelante. Perdón. No, que sí entendí. Por mi lado. Ok, perfecto. Vean que en este sentido, la emancipación es precisamente igualación, en el sentido de que es conquistar ese espacio de reconocimiento dentro de un entorno de relacionabilidad posible, ¿verdad? Ahora, lo policíaco que, que decíamos se define precisamente como la actualización de lo propio de la comunidad, vamos a decir con Rancière que lo policíaco opera universalmente o con pretensiones de universalidad política. ¿Qué quiere decir esto de la universalidad política? Sería que los valores, las limitaciones y los alcances que están reconocidos en la norma, en la ley, en ese ordenamiento jerárquico que es propio de lo policíaco, es reconocer que esos tipos de explicaciones tienen que tener
según lo que la policía pretende, tienen que tener validez para absolutamente todos y todas. Y que lo que está por fuera de eso, bueno, pues peor por lo que está fuera. Lo policíaco, en ese sentido, es muy autocomplaciente, en el sentido de que como ha venido operando a partir de esa definición y de esa rigidez, considera que no hay nada que preguntarse más, considera que no hay cambios que hacer, dado que todo puede seguir operando de la misma manera. Ahora, Rancière lo que va a decir es, esa universalidad no está en las categorías o en las etiquetas que nos ponemos, ¿verdad? Porque las etiquetas son fijas, las etiquetas son también problemáticas en ese sentido porque son muy rígidas, le causan el daño a los procesos de emancipación. Por ejemplo, cuando usamos categorías como negro, obrero, ciudadano, ser humano, mujer, hombre, extranjero, ¿verdad? Más bien, Rancière lo que dice es que la universalidad política debería estar en los procesos activos que tienen que ver con la igualdad, con el actuar, con el buscar un lugar, con el también buscar estar ubicado en ese lugar, con lo que él decía, con el Kraten. Todos estos son procesos que para poder ser reconocidos como universales políticamente, tienen que venir del poder en relación con la acción que nos ha venido describiendo Rancière desde el inicio, ¿verdad? Hay una pregunta que hace Rancière que es simplemente hermosa, ¿eh? Que es, no se trata tan siquiera de definirme o no definirme como negro, obrero, hombre, mujer o lo que sea, sino más bien tiene que ver con esta pregunta, ¿qué es lo que resulta de esto? O sea, ¿qué deriva? ¿Qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, yo Sanchito, digamos, soy, no sé, cualquier tipo de categoría, de noción o de etiqueta que a mí me defina, yo tengo que preguntarme qué se sigue de eso. Por ejemplo, yo soy un varón, digamos, de una edad determinada, diferente, por ejemplo, a la de ustedes, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Tiene que significar algo eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una nena de 3 años y medio, tengo una hija de 3 años y medio, y eso me hace ubicarme a mí dentro de una etiqueta, y es la de ser padre. Y a ella, obviamente, en otra etiqueta, que es la de ser hija. Y la pregunta es, ¿qué se sigue de eso en relación con el actuar? ¿Qué implica? ¿Qué implica esto de ser padre? ¿Qué implica esto de ser hija? Y cómo eso también define la forma en que nos relacionamos, por ejemplo, ella y yo, como padre e hija. ¿Se entiende? Eso para ustedes podría eventualmente ser relevante, digamos, ustedes que están ya entrando a este proceso universitario, donde ustedes tienen que tomar ciertas decisiones, donde ustedes tienen que ya empezar a vislumbrar qué es lo que van a hacer y cómo, y a partir de qué pretensiones y a partir de qué posibilidades, ¿verdad? Bueno, el asunto es, busquen ustedes cuáles son esas etiquetas generales, esas etiquetas universales, digamos, que a partir de las cuales ustedes se definen y pregúntense en relación con cada una de ellas qué significa. Por ejemplo, ¿qué significa que ustedes sean mujeres? ¿Qué significa que ustedes sean hombres? ¿Qué significa que ustedes sean estudiantes? ¿Qué significa que sean estudiantes universitarios, estudiantes universitarias? ¿Qué significa además que sean estudiantes de economía, derecho, administración, ciencias políticas, de lo que sea? ¿Qué significa? ¿Qué significa? En términos de que eso a ustedes les dé un lugar de operatividad en la relacionabilidad social. Simbólicamente, el que uno estudie una cosa lo sitúa en un lugar y no en otro, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, y me pongo de ejemplo,
para mí, en mi grupo de amigos, también tenía un valor, y por valor no significa algo necesariamente positivo, sino tenía una valoración el hecho de que yo fuera estudiante de filosofía, por ejemplo, y no estudiante de, no sé, de medicina, ¿verdad? Eso me situaba, digamos, dentro de un lugar simbólico con mis amigos, con mi familia. Y a partir de ahí es que yo les digo que uno tiene que hacerse las preguntas, ¿qué se sigue de esto? ¿Qué se sigue de estos lugares? ¿Qué se sigue de ocupar ese lugar? ¿Y qué se sigue que esa categoría me la den a mí y no se la den a otros? ¿Qué significa que ese dar, esa categoría, signifique también dar un entorno de posibilidad? Bien, avancemos en ese sentido. Cuando uno se hace este tipo de preguntas, ¿qué es lo que resulta de esto? Uno empieza a cuestionarse los límites de las posibilidades de la acción como para poder evaluar, digamos, emancipatoriamente cada una de esos lugares. ¿Cuáles son preguntas emancipatorias? Hay preguntas que de suyo me meten en el proceso de igualdad. Por ejemplo, la pregunta que ya habíamos hablado de las revolucionarias francesas, que está aquí en este cuadro, etiquetado con una B, ¿verdad? La pregunta de las mujeres a propósito de si ellas también van a usufructuar de lo conseguido a partir de la revolución, eso es una pregunta emancipatoria. La de los obreros franceses, que este es un ejemplo de Rancière, que tiene que ver con que si los obreros pertenecen también si los obreros también son reconocidos dentro de la protección que da la ley constitucionalmente. Eso es una pregunta emancipatoria. ¿Por qué? Porque es muy fácil simplemente decir que uno como ciudadano está en un lugar determinado y no cuestionarse más, ya sea porque uno esté conforme o porque uno crea que no hay ningún cambio posible. Eso tiene que ver con la pregunta sobre lo que se sigue de algo, ¿ya? Por ejemplo, uno puede ubicarse como hijo o como padre dentro de una interpretación completamente ya definida. ¿Ya? Como yo soy hijo, a mí me toca esto y yo no puedo hacer nada más. O como yo soy papá, yo tengo que relacionarme con mi hija de esta determinada manera y no se puede más que eso. ¿Se entiende? De la misma manera, la pregunta de Thoreau a propósito de la esclavitud, este es un autor que vamos a ver en el curso, dicho sea paso. La pregunta a propósito de la esclavitud, la pregunta a propósito de la liberación de los esclavos, ¿verdad? También es una pregunta emancipatoria. ¿Por qué? Porque cuestiona la manera en que jerárquicamente se le ha dado un lugar de operación a los agentes, en este caso a los dueños de esclavos y a los esclavos, dentro de, por ejemplo, un sistema productivo o dentro de un sistema de relación política. Y todos y todas tenemos la posibilidad de hacer preguntas emancipatorias. Ese es el caso, ¿verdad? Eso es importante precisamente porque a partir de esas preguntas emancipatorias se generan ciertas reivindicaciones, ¿verdad? Les voy a poner un par de ejemplos. Los dos tienen que ver con género. Cuando construyeron el edificio de ingeniería, el original, el que ahora se le asignó a artes plásticas, o uno que más bien, perdón, estaba haciendo referencias como si ustedes conocieran el campus y no sé si ustedes ubican en el campus estos edificios. Como a ustedes les ha tocado la universidad más bien virtualmente, este es un ejemplo que tengo que explicar diferente. Cuando el edificio de ingeniería fue creado en la universidad, vieron que curiosamente la batería de baños eran baterías de baños masculinas. No había baterías de baño para mujeres, precisamente porque había una concepción completamente rígida que de por sí los estudiantes de ingeniería iban a ser varones. Y además,
aun cuando eso descriptivamente podía ser cierto, y me imagino que fue cierto en algún momento, no hay ningún, hoy nosotros sabemos que no había no había ninguna razón para pretender que los estudiantes de ingeniería se mantuvieran siendo solamente varones indefinidamente en el tiempo, más que a partir de un tipo de razonabilidad que fuera excluyente para las mujeres en relación con el ingreso a la carrera de ingeniería. No sé si comprenden el ejemplo, no sé si tienen alguna pregunta sobre el ejemplo. El punto es, el problema aquí es que hay un argen tan rígido que simplemente nos dicen las mujeres no deberían estudiar ingeniería. O eventualmente en otras carreras también pasa. Y todavía pasa, por ejemplo, que en educación preescolar, por ejemplo, hay muy pocos varones. En algún momento incluso se pensaba como inadecuado el hecho de que un varón se dedicara a algo como la educación preescolar. Y así también hay un montón de perfiles por carrera, ¿verdad? Porque también hay perfiles en ese sentido asignados por género a las ocupaciones en general. A partir de que nosotros empezamos a cuestionar eso y empezamos a tratar de hacer que eso se resquebraje, es que surgen las preguntas con potencial emancipador, tal como lo dice Rancière. Esto es importante porque la reivindicación de la minoría no puede ocurrir si no es a partir precisamente de esas preocupaciones. Bien, voy a hacer una pregunta y es si tuvieran alguna pregunta, alguna duda o alguna consulta a este momento. Y es por lo siguiente, lo que me está haciendo falta no nos va a dar tiempo, digamos, de terminarlo ahorita. Entonces, podríamos dedicar el inicio de la próxima clase a terminar el contenido de Rancière y después a seguir con lo que sigue. Pero por ahora me gustaría más bien, sí me interesa que esto quede todo lo claro posible, porque como les decía al inicio, el contenido de Rancière es algo complicado, digamos. Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta, algo que quisieran que aclare más para aprovechar estos minutitos que nos quedan y dejar lo que nos queda, que no es demasiado, para el inicio de la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. No sé si habló alguien antes. Bueno, Adelante, Fiorella. Al inicio me costó un poquillo entender esto de universalidad, pero creo que usted lo explicó muy bien. Tipo que yo lo estaba relacionando con lo del proletariado, por ejemplo, que en realidad era un grupo muy grande que no tenía categoría, entonces yo decía, entonces la universalidad va por el camino de que se necesitan más categorías, pero no solo porque existe la categoría, sino porque qué resulta de esa categoría. Entonces, por ahí. No, más bien el problema es que la universalidad la tenemos que entender más bien en el lado de la dinamicidad del cuestionamiento de las normas, del cuestionamiento de los lugares. Eso es lo que otorga la universalidad. La universalidad a Rancière le interesa que la universalidad esté definida a partir de la dinamicidad del proceso emancipatorio o de igualación. Porque generalmente la universalidad se ha entendido tradicionalmente a partir del mero concepto, y los conceptos son fijos, ¿verdad? ¿Por qué? Véalo así. Un concepto es universal, ¿por qué? Porque es una etiqueta que se le puede poner a la absoluta totalidad de los individuos que están dentro del conjunto para el cual esa etiqueta sirve. Por ejemplo, cuando yo digo mujer, ¿verdad? Yo estoy haciendo una etiqueta que sirve en principio, para toda mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema cuando, por ejemplo, esa etiqueta
es universalizante desde lo meramente contensivo, desde lo meramente fijo o conservador. Bueno, que yo no le doy la oportunidad a las mujeres de tener otras maneras alternativas de ser mujeres, o de verificarse como mujeres, o de actuar como mujeres. Por ejemplo, no sé, algo tan sencillo como cortarse el cabello, ¿ya? Durante mucho tiempo una mujer era mal vista si se cortaba el cabello corto. O desde el punto de vista de los varones. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en nuestro país se veía con malos ojos que los varones nos dejáramos crecer el cabello. O lo que les decía anteriormente, ese concepto universal que es mujer, que tiene que ver con todas las mujeres, en algún momento se combinaba mal con el otro concepto que es estudiante de ingeniería. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo excluía desde el concepto de ingeniería el concepto de mujer y viceversa. ¿Por qué? Porque no les daba ese espacio de posibilidad. Si usted es mujer, si cumple con esa categoría universal, también cumple con la exclusión de la categoría de estudiante de ingeniería. Entonces tiene que ver con eso, más bien, Fiorella, con cómo es que opera esa referencia en relación con individuos. Y para Rancière tiene que ver con esos procesos más bien emancipatorios. ¿Le respondí? Sí, señor. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Más bien, gracias a usted por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Todo está quedando clarísimo. Hubiéramos agregado a Rancière al examen, ven. Qué manera. Muy bien, entonces, si no hubiera más preguntas, podemos quedar aquí por hoy. En el entendido de que también, si tienen dudas sobre la lectura, sobre los contenidos, pues las podemos atender a lo largo de la semana o bien en la próxima sesión de clase del próximo lunes. Bien, entonces. Yo creo que todo bien. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Gracias, profe. Bueno, perfecto, que les vaya muy bien, que tengan una linda semana. Profe, hasta luego. Chao, chao. Profe, que tenga buen día. Gracias, profe. Hasta pronto, chao, chao.